Como siempre, somos Flavia Sorsi y Lucas Sosa desde Casa Lepage, este bello edificio y este espacio tan interesante en pleno casco histórico de nuestra ciudad de Buenos Aires, un lugar cuya historia nos ha permitido conocer muchos hitos y muchos aspectos también de la vida material de nuestros porteños antes que nosotros, y ahora es sede del hotel, del museo de sitio, del restaurante, un espacio que tiene múltiples usos, la galería de arte, por supuesto, una hermosa terraza, un espacio que tiene múltiples usos y que los invitamos, como siempre, también a conocer en persona. Y que además nos ha dado esta oportunidad de organizar este ciclo de charlas en el que nos trasladamos hacia otros espacios históricos y patrimoniales, tanto de nuestra ciudad como de otros puntos. Hoy vamos a tener como invitada, como les anticipaba, a Gabriela Caridi. Ella es del Centro de Guías de San Isidro. Yo a ella la conocí como alumna y rápidamente se convirtió en maestra porque sabe muchísimas cosas, sabe muchísimo de lo que va a hablar, conoce y ama profundamente San Isidro y su casco histórico. Es, además de guía, es docente de guías, así que los dejo hoy en excelentes manos para ir recorriendo este hermoso lugar que es San Isidro. Bueno, ahora si mi hijo nos deja, vamos a pasar al momento de la encuesta. Les vamos a preguntar por algunos de estos lugares tan famosos de San Isidro. Les estamos preguntando cuál es, en la opinión de ustedes, el lugar más icónico de San Isidro. Hoy vamos a ver quizás algunos espacios que no son los más habituales. Van a ver que Gabriela les va a hablar de algunos muy conocidos, pero también de otros no tan conocidos por la gente que no es local, ¿no? Vamos viendo cómo el lugar más icónico parece ser la catedral. Todos tenemos algún recuerdo, todos los que somos por lo menos de la zona o de zonas aledañas, algún recuerdo en uno de estos lugares. Creo que mi recuerdo más bello es que en la nevada, la última nevada de Buenos Aires, yo estaba en la Plaza Mitre viendo nevar sobre la Catedral de San Isidro, un paisaje realmente muy bonito. Tuve suerte de estar ahí justo en ese momento y ver toda la plaza nevada. Bueno, yo he pasado múltiples veces con la bici también por ahí. Esa la partecita que entra al empedrado y sale de la catedral. Es Ujú. la más bonita del recorrido cuando voy en Sí, bici para Tigre. sí, Ver la catedral, las subir callecitas. esa barranca, cuando uno era chiquito, lo que costaba subir la barranca. Y después que siempre me llamó la atención las barandas, ¿no? Esas barandas del grutesco, ¿no? Que imitan ramas. Cuando era chica me fascinaban esas barandas de cemento imitando la madera. Me trasladaban a otros paisajes. Bueno, gana la catedral, roba la catedral. Se ve del río también. Se ve del río, así que es inmensa. Realmente una obra, por supuesto que vamos a estar hablando un poquito de ella, Gabriela va a estar hablando un poco de la catedral, una obra que nos enorgullece, ¿no? En muchos sentidos, se parece tanto a esas catedrales que uno va a otros países a conocer, ¿no? Y la tenemos acá, tan cerquita y tan magnánima. Bueno, vamos a hacer entonces un breve resumen. Vamos a compartir los resultados antes. 80% de la catedral. Un breve resumen de lo que va a ser el encuentro de hoy. Vamos a estar arrancando con una breve reseña histórica. Después vamos a pasar a este recorrido guiado por la Suerte 57, que ya van a ver de qué se trata, y sus postales. Vamos a hablar un poquito de la arqueología de Casa Alfaro, o por lo menos se las vamos a introducir para que después sepan dónde buscar más información y más referencias. Y vamos a estar hablando un poco de Prilidiano Pueyrredón y la chacra de su familia, donde también tenemos algunos datitos arqueológicos muy recientes. Bueno, la historia de San Isidro, como muchos sabrán, en realidad, por supuesto, precede a todo esto de lo que estamos hablando.
¿no? Como territorio estaba disponible, era parte de los territorios que utilizaban nuestros pueblos originarios, pero en 1580 entra dentro de lo que es la repartición de solares y suertes de Juan de Garay, que acompaña la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires, y entran 17 suertes en lo que actualmente es el partido de San Isidro. En momentos antiguos, este no era el nombre con el que se conocía esta zona, sino que se la conocía como Pago de la Costa o de Monte Grande. En ese momento los adjudicados, ¿no? A quienes se les adjudican estas suertes es a 10 españoles nativos, 54 criollos y mestizos, y una mujer, que fueron entonces los primeros pobladores, aunque seguramente no todos la hayan poblado durante mucho tiempo, ¿no? Esta suerte, ya que todavía era bastante difícil poblar estas zonas tan alejadas de la ciudad. Piensen que lo que ahora es un viaje muy, muy cortito en el tren Mitre o en auto, en ese momento era realmente una expedición que se debía realizar con las carretas para llegar a San Isidro. Tardó un poquito entonces en establecerse este poblado. Una de estas suertes, la suerte 57, es la que corresponde al casco histórico del que nos va a estar hablando Gabriela hoy. El primer templo, ¿no? La primera capilla, data de 1706, de cuando Domingo de Acasuso compra una cantidad de tierras, y es a partir de ese lugar que se empiezan a establecer los pobladores, ¿no? A pesar de que era una zona que tenía que ser reservada casi como impoluta a las tierras del santo, y sin embargo se empiezan a establecer distintos pobladores. En 1806 tenemos a San Isidro como cuartel general en la Reconquista. Es uno de los lugares en los que Liniers se detiene en la Reconquista luego de las invasiones inglesas. Estos son algunos hitos en la historia de este partido tan rico en historias. En 1825 tenemos ya la conformación de su puerto, y uno de los hitos que mencionan, esto está tomado de la página misma de San Isidro, es que el primer navío que desembarcó allí habría sido el Druid de Guillermo Brown. En 1863 es que llega el tren, ¿sí? Llega a la estación de San Isidro el primer tren de la línea del Mitre. Y ya en 1906 tenemos como bicentenario, ¿no? Desde la fundación, un casco urbano más establecido con alumbrado público, agua corriente, carruajes, clubes náuticos y hasta de rugby, ¿no? Que es una de las cosas que más caracterizan al partido de San Isidro. Bueno, y ahora sí, los dejo en las excelentes manos de Gaby, que va a estar compartiendo su pantalla y les va a estar haciendo este recorrido por todas estas postales y puntos de interés. Bueno, gracias por venir. Gracias, Flavia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Caridi, ya me nombró Flavia, pertenezco al Centro de Guías de Turismo de San Isidro, y estoy, bueno, muy agradecida por esta invitación que me han hecho desde la Casa Lepage. Gracias, Gaby. ¿Sabes que te está acoplando? Ahí está, ahí se solucionó. ¿Sí? Sí, había algún audio que acoplaba y ahí tenés un poco de eco, no sé si eso se podrá... Ah, ¿sabes? Sí. Mira. Silenciando uno de los micrófonos, quizás. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Espero no meter la pata. Tranquila, esto. Nos pasa a todos. Bien. Acá estamos. Y ahora voy al comienzo de lo nuestro. Bien. La idea entonces era hablar de San Isidro. Yo no los voy a estar, no los voy a estar mirando porque desaparece mi imagen de la pantalla, o sea, pero bueno, ustedes me van a ver a mí. No te preocupes que cuando te sacamos la lengua te avisamos. Bueno, dale. Elegí San Isidro en postales. Cuando me propusieron un recorrido por San Isidro y hacerlo virtual, bueno, se me complicaba un poco cómo mostrarlo y cómo hacer que la gente me acompañe caminando por este lugar, y que, bueno, realmente sientan que estaban paseando por este lugar.
Así que bueno, cuando fui a buscar fotos e imágenes y demás, me apareció esta idea de qué lugar es el que mejor se ve, o qué lugar es el más lindo, cuál es el que me gusta más para poner en las fotos, porque la realidad era que tenía 150 fotos o más. Tenía que hacer una selección. Así que bueno, me acordé de este tema de cuando uno se iba de vacaciones y tenía que enviar una postal a la familia. Y claro, había un montón de postales, había que elegir una, no había otra. No teníamos otra manera de mandar una imagen de dónde estábamos. Así que bueno, se me hizo un poco difícil como en esos momentos, así que dije, bueno, San Isidro en postales será esta vez. Bien, el recorrido que vamos a hacer va a ser justamente como comentaba Flavia, en la suerte 57, que es donde está el casco, donde sería la parte que sería el casco de San Isidro. Vamos a comenzar por la Plaza Mitre, que es donde ahora estamos en esta primera postal que elijo. Está como un poquito velada la catedral detrás de la arboleda y algunos puestos de la feria de la plaza. Esta suerte 57 es muy amplia, o sea, las suertes tenían alrededor de 400 varas de frente y una legua de fondo. Esta suerte tuvo varios propietarios en diferentes momentos de su historia. Algunos de ellos fueron personalidades muy destacadas de la historia de nuestro país y por supuesto de la historia de San Isidro, ¿sí? Y algunos, bueno, no pasaron un poco más desapercibidos. La suerte se dividió en algún momento, por lo tanto tuvo varios dueños y después se fueron vendiendo las propiedades y dividiendo aún más veces. Bueno, la plaza. La Plaza Mitre es el distintivo de la identidad de los sanisidrenses. En algún momento del siglo XIX, cuando San Isidro comienza a ser un pueblo con bastante más población, la plaza se convierte en el punto de encuentro. Es la plaza principal de San Isidro, la primer plaza, ¿sí? Y es el lugar donde se origina, digamos, toda la vida social de este pueblo. Por lo tanto, tiene este carácter de distintivos. Es un lugar de encuentro cívico, de festejos, de reuniones para informar diferentes situaciones, tanto sociales como políticas. Es el espacio, por lo tanto, de origen del pueblo. Tanto en ella como en los alrededores se produjeron muchos acontecimientos públicos a lo largo de toda la historia. Esta historia que comienza en 1706, como bien dijo Flavia hace un ratito. Por lo tanto, la llamamos Plaza Matriz, porque ahí está el núcleo central del casco histórico de San Isidro. Uno de los hechos más importantes es justamente este. Allí Domingo de Acasuso funda la primer capilla en 1706, hoy transformada en la catedral que conocemos. Esta plaza fue declarada lugar histórico nacional el 10 de octubre de 1963. Uno de los hechos más importantes que suceden todos los años y todos los 15 de mayo, estamos a poquitos días de esta fecha, es la kermés y las fiestas patronales. Las fiestas patronales cuentan con una procesión que recorre sus calles con los dos santos que están relacionados con esta iglesia. Ahí la que vemos ahora es la imagen de Santa María de la Cabeza, que es la esposa de San Isidro el Labrador, y si ven, a ver si se los puedo señalar, acá, en este lugarcito, ¿lo ven? Ahí está San Isidro Labrador. Esta es una de las fiestas importantes del distrito, recorren la ciudad y terminan en la plaza o en la catedral con la misa procesal como corresponde. Acá vemos una pequeña imagen de la plaza. La plaza pensemos que está ubicada sobre la barranca. Esto hace que tenga dos niveles, el superior, que sería esta parte, una escalera que une con la parte inferior. Acá vemos la parte superior, la arboleda sobre el Libertador, las tipas
son las plantas que más se ven, la mayor parte de las plantas son tipas y fueron plantadas por Orlando Williams cuando fue intendente en 1905. Acá medio a la sombra vemos un monumento a Bartolomé Mitre que les voy a contar después. Caminamos un poquito y llegamos a la escalera, pero ahora desde arriba la vemos, ¿sí? Esta escalera es la que divide los dos niveles de la plaza. Fíjense cómo sigue esta arboleda, ¿sí? Y la diferencia que hay entre un nivel y otro en la plaza. Gaby, en la foto la vemos bastante deteriorada, pero sé que ahora están iniciando o están por iniciar Sí, las obras de están restauración, de puesta en iniciando valor de las la plaza. obras. Sí, un poquito más adelante les muestro la foto y les cuento un poquito más. Bárbaro. Bien, acá la vemos, acá está un poco mejor, esta foto no es tan actual, es un poquito más vieja, y acá la vemos con la feria artesanal también es una feria importante que tiene muchos años en la plaza, y se despliega tanto en el nivel inferior como en el nivel superior. Acá estamos frente al nivel superior. Otra de las cosas que suceden en esta plaza que es muy lindo son el grupo de música en este caso, y las personas se sientan en la escalera a modo de gradas, ¿no? Como público receptor de esos eventos que se suceden. Suele haber payasos y bueno, espectáculos infantiles. Es un lugar que comparte muchísimo la familia, las tardes de domingo sobre todo. Acá en el fondo de la plaza, digamos, al finalizar la plaza, piensen que estamos en la parte baja de la barranca, acá recorre las vías del tren de la costa, y esta sería la estación San Isidro del tren de la costa. Bien, acá les muestro, no se ve muy bien, pero bueno, ven este enrejado que está acá, es el reloj, ¿sí? Acá ven las agujas blancas. Ahora les voy a contar un poquito más. Bueno, esto la idea es como para que lo puedan ver bien, que es un lugar de encuentro, un lugar de compartir. Siempre fue esa la función de esta plaza prácticamente, ¿no? De niños, de adolescentes, el lugar de encuentro, el lugar de paseo era la plaza de San Isidro. Y algunos otros lugarcitos que después les voy a contar. Bien, el detalle de la plaza es justamente el reloj floral. El reloj floral es un reloj muy importante, ese que les acabo de mostrar, no tengo una foto aérea del mismo para mostrárselos. Se realiza en la plaza en 1913. En ese momento estaba de intendente Adrián Becar Varela, y recibe una postal que le envía un amigo desde Edimburgo, y él queda como encantado con ese reloj que vio en la postal. Otra vez las postales. Exacto, justamente a partir de una de esas postales que enviamos a la familia allá y hace tiempo. Bien, este espacio, digamos, una vez que se puso el reloj floral, pasa a tener otra jerarquía. La plaza es un lugar, digamos, aumenta este tema de venir a compartir una tarde en la plaza, el paseo, de compartir con otras personas. Y obviamente pasa a ser el fondo de las fotografías familiares, porque bueno, era un elemento destacado dentro de lo que era la ciudad, ¿sí? Y fue el primer reloj en Sudamérica. Acá vemos una foto en blanco y negro, esta foto es antigua, como era el reloj en algún momento. Acá pueden ver las agujas, son estas dos líneas blancas, y estos son números romanos. Todo esto estaba con flores. Acá sí podemos ver otra cosita más, que es, la arboleda obviamente es muchísimo menor, podemos tener más imagen del playón, digamos, de todo este espacio de tierra que iba hasta el río, ¿sí? Solo estaban las vías del tren, no había ninguna estación en este momento acá, justamente acá, pero podemos ver todo el espacio de tierra y el río al final. Bien, y acá está la imagen del proyecto. Un grupo de personas relacionadas con el tema en San Isidro estuvieron investigando y bueno, encontraron las distintas imágenes del origen, de cuando estaba el reloj puesto en origen y cómo era y cómo estaba la plaza, y esta imagen es un proyecto. Es el proyecto que han armado para poder ponerla en valor y rescatar esa imagen tan bonita que tenía.
ya está en marcha, así que ya está cercada la plaza y ya están comenzando con el trabajo de la misma. Bien, caminamos un poquito más por la plaza y volvemos a la parte superior. Y acá nos encontramos con la imagen de Bartolomé Mitre. Este monumento, Bartolomé Mitre, fue escritor, periodista, un personaje importante en la historia de nuestro país en el siglo XIX. Tuvo 2 periodos como presidente, 2 periodos como gobernador. Así que bueno, una personalidad relevante. El monumento se hace... Se animó a traducir la Divina Comedia, Gaby. Se animó a traducir la Divina Comedia y escribió las biografías de Belgrano, por ejemplo, ¿sí? Sí, la verdad es que era como multifacético. Y en ese momento, digamos, cuando era una personalidad importante, visitaba mucho San Isidro porque tenía amigos, vivían amigos. Pensemos que siglo XIX, más allá de cuando hablamos de las suertes y con el tiempo, este espacio se transforma en un lugar de quintas de veraneo. Estaba a muy pocos pasos de lo que era la capital. La gente de capital, o sea, en el siglo XIX, todas las familias patricias, sobre todo, tenían su propiedad en el centro y tenían alguna propiedad en esta zona porque era el lugar para ir de vacaciones. Así que bueno, las personalidades eran personalidades sociales y políticas más o menos conocidas, por eso Mitre también venía a pasear porque tenía amigos en este lugar. Acá lo vemos un poquito más de cerca. Fue el primer monumento que se le hace a un prócer en este lugar. Se inaugura el 25 de diciembre de 1910, 4 años después de la muerte de Mitre, y se lo retrata en esta forma tan tranquila y tan relajada, con las manos en el bolsillo, ¿no? Como disfrutando del paisaje, mirando hacia lo lejos, porque era su forma de caminar y de pasear cuando recorría esta ciudad. La figura es de mármol de Carrara, tiene un pedestal de granito con una base escalonada. El escultor de la misma fue José Arduino. Bien, hay otros monumentos pequeños, un poquito más chicos, digamos, en tamaño, en la plaza. Uno de ellos es el busto de Adrián Bécquer Varela, el hito de la argentinidad, el monumento a la paz y el busto de Leopoldo Menini. Bien, si miramos hacia uno de los lados de la plaza, nos vamos a encontrar con el frente de la catedral. La catedral, que se llama de San Isidro Labrador, comienza la historia con Domingo de Acasuso en 1706, cuando él establece la capellanía, ¿sí? Él funda la capellanía en este lugar. En 1708 logra tener una pequeña capilla de ladrillo y tejas, y las primeras misas las celebra el capellán Fernando Luis Corredor. Para 1720 ya había un poco más de gente en el pueblo, así que necesitaban algo un poquito más grande, y construyen una iglesia un poquito más grande, ya con un ladrillo, con tejas, o un poco más armada esta catedral. Bien, acá les muestro esta gran postal, o estas grandes postales, que son muy interesantes, porque nos ofrece 3 vistas diferentes de la catedral. La primera imagen es de Emeric Exes Vidal, que es un acuarelista inglés que pasó por Buenos Aires durante algún tiempo, y desde la barranca pinta, tiene 2 obras que también las mostró Flavia en alguna de las diapositivas anteriores. Pinta la catedral. Esta es una vista desde abajo, desde la barranca, y nos deja este registro, que es importantísimo porque si no, no tendríamos otra manera de verla, de cómo era la catedral en ese momento. Esta pintura, perdón, está hecha en 1817, es decir que fue la primer capilla que tenía, porque en 1820 es cuando se construye la siguiente. Bien, la foto del medio
nos muestra justamente esta que se construye en 1720. En ese momento tenía una sola torre esta catedral, ¿sí? Recién la segunda torre la pueden levantar en 1875. Tuvo muchísimos problemas para construirla. Pensemos que había muchos problemas con el tema del material y con el tema de los alarifes, que son quienes construyen, o sea, como se llamaban a los albañiles en ese momento. Así que bueno, dio bastante trabajo. Para 1875 entonces le agregan la torre, le agregan un reloj de 4 esferas, que lo vemos en una de las torres, sí, es este chiquitito que está acá, y algunos elementos neoclásicos como por ejemplo la fachada, este tímpano que tiene, que es más clásica de la construcción anterior. No pasa mucho tiempo, es decir, que estuvo mucho tiempo, más de 100 años, esta iglesia en construcción, perdón, de 1820 a 1875, duró bastante tiempo. Pero en ese mismo tiempo, o sea, por esos tiempos, están pensando en una iglesia más importante. ¿Por qué se piensa esto? Porque ya estamos a finales del siglo XIX, donde ya venía mucha más información de Europa, la población había crecido bastante, el pueblo, más allá de la gente que venía de veraneo, ya tenía habitantes definitivos en este lugar. Entonces, bueno, era necesario una iglesia más importante. Y también había un espíritu, digamos, de algo un poco más de nivel. Así que bueno, para 1895 se demuele esta iglesia y para 1898 ya tenemos construida la nueva iglesia, que es la última imagen que están viendo a la derecha. La piedra fundamental se puso en el mismo año, así que se tardó 2 años en su construcción. Recién para 1910 se completa toda la instalación, es decir, todo el equipamiento que necesitaba la iglesia, se completa varios años después. Bien, ahora les voy a contar, acá tenemos otra de las lindas postales que conseguí, vista casi al anochecer con las luces encendidas. Y acá tenemos una imagen bastante completa. La arquitectura de la iglesia es neogótica. El gótico es un movimiento que viene desde la Edad Media, donde la conciencia espiritual y la conciencia de Dios era lo más importante en ese momento, y las construcciones tenían ese espíritu. Necesitaban ser altas para llegar lo más cercano a Dios posible. Así que en general las construcciones tienen estas agujas, estas torres muy importantes y muy altas, incluso hasta los decorados. Fíjense todos estos elementos pequeños que tiene, se llaman pináculos, todos apuntan hacia el cielo y en forma de las mismas torres que tienen las catedrales. Bien. Acá les cuento un poquito más. La torre tiene 68 metros de altura, el largo de la iglesia es de 60 metros, el ancho es de 18 y en el transepto, que es esta parte que vemos acá, que va de lado a lado, es un poco más ancha, tiene 29 metros. La torre sirve como guía para aeronaves y naves por la altura que tiene en el lugar, ¿sí? Los arquitectos fueron Jacques Dunant y Charles Paquin, ¿sí? Los que construyeron. Las características de construcción tienen, por ejemplo, elementos como ladrillos a la vista con la junta sobresaliente y la piedra París o la piedra El Revoque, que imita piedra París en realidad porque no teníamos piedra París. Y los techos son de pizarra. Hay muchos elementos que tienen que ver con el neogótico, les voy a mostrar en esta foto que se ve mejor. Estos, por ejemplo, si ven acá, estos guías que se repiten una detrás de otra, ¿sí? Y las columnas que las sostienen hacia abajo se llaman contrafuertes y arbotantes. Son elementos que son específicos de la construcción neogótica y son los que sostienen la estructura, ¿sí? Eso es un elemento para observar y darnos cuenta que la construcción tiene que ver con el movimiento gótico.
Acá De vemos alguna manera como que alivianan la estructura para poder llegar más alto, ¿no? exacto, era como el apoyo que tenían para poder seguir construyendo hacia arriba. Este otro elemento es muy importante también, los arcos que no son medio círculo, digamos, lo que conocemos como medio punto, sino que en el centro se unen en una punta recta, que se llama ojiva, ¿sí? Que sería esto, ¿sí? La repetición de estos elementos uno detrás de otro o delante de otro, como queramos verlo, se llama archivolta, ¿sí? Muchas vueltas sería, ¿no? Flavia eso lo tiene claro. Estos elementos se apoyan sobre columnas con sus capiteles. Esto obviamente le da una jerarquía a la entrada, a la puerta. Y siempre, por lo general, terminan con las puertas terminan con un rosetón de este estilo, ¿sí? Bien, acá les voy a mostrar en esta otra postal que me encantó, es un amanecer en la zona. En esta podemos ver la estructura de la iglesia. Fíjense este elemento, la parte del techo, estas dos líneas, cómo forman una cruz. Esta cruz es lo que se refleja en el piso, en la base. A partir de eso se construye y se le da la forma. Eso se llama cruz latina, la planta de cruz latina. En este caso, la iglesia tiene 3 naves. Una de las naves sería el salón central, que va desde la entrada hasta el final, y las 2 naves laterales serían las que están en este sector. Acá hay una y del otro lado la otra. Ahora las vamos a ver un poquito mejor, pero miren esta postal, disfruten de ese amanecer rosado. Acá tenemos el interior. Bueno, acá les muestro, ven que se vuelve a repetir los arcos con la punta recta en ojiva, todo alrededor, en este lugar también, ¿sí? Esta sería la nave central, y este sector circular que se ve al fondo se lo denomina ábside. Está rodeada de vitrales, los vitrales son todos alemanes y franceses. En el fondo tiene un Cristo Redentor, o sea, en el sector central, y los 12 apóstoles que lo rodean. Los vitrales de la segunda planta en general son pasajes de la Biblia o diferentes santos, y en planta baja vuelve a tener también vitrales. En el fondo podemos ver 2 hornacinas, que son estas de madera. En esta está San Isidro Labrador y en esta Nuestra Señora del Carmen, y suspendido en el aire sobre el altar tenemos un Cristo Pascual. Acá podemos ver un lateral para que vean cuál es la nave. Como les decía antes, la nave lateral sería este espacio, ¿no? Que parece un pasillo, depende de las iglesias, algunas tienen más naves. Y acá vamos a ver en detalle algunos de los vitrales, ¿sí? Los vitrales siempre son en pares, terminan en ojiva cada una de sus ventanitas, y los une esta flor o este rosetón que tiene 6 lóbulos. El vitral tiene una finalidad específica, que es dejar entrar la luz, pero con el color bajar un poco la luz para generar un clima de armonía y de recogimiento. Y la segunda función que tiene, bueno, es mostrar las imágenes del pasaje, los pasajes bíblicos y de los diferentes personajes o santos que tienen que ver con, digamos, todo la religión. Acá tenemos el rosetón principal, que es el que está por sobre la puerta de entrada en el frente de la iglesia. Tiene un Cristo bendiciendo con una mano y el libro de las Escrituras con la primera y la última letra del alfabeto griego. Cristo se lo llama Cristo Pantocrator. Tiene 12 pétalos, todos con angelitos, y 12 corazones que lo rodean. Obviamente esto se aprecia generalmente desde adentro por la luz que lo atraviesa. Bien, y estos son los vitrales de la parte de la planta baja.
Estos no tienen imágenes religiosas, sino tienen elementos simbólicos y figuras geométricas, ¿sí? Por ejemplo, tienen la hoja de la vid y las uvas. Bien, algunas fechas. En 1906 se consagra el templo, en 1923 se le colocan 4 campanas de bronce que se traen desde Inglaterra. Las campanas tienen nombre, se llaman Santísimo Sacramento, San Isidro Labrador, San José y Nuestra Señora del Carmen. Y para 1957 se consagra catedral. Es la fecha en que se crea el obispado de San Isidro, y se designa a la catedral, a la iglesia en ese momento, como catedral, como sede del obispo. Entre 2003 y 2008 la catedral estuvo en proceso de restauración y pusieron en valor todos los elementos que tenía. Bueno, para cerrar la catedral les voy a mostrar en primer plano la imagen del Cristo que estaba suspendido sobre el altar. El Cristo está hecho en madera, está tallado a mano en cedro paraguayo, el escultor es Diego Curuchet, las espinas son naturales y pesa 120 kilos esta imagen, y lo donó la familia Noble en 1985. Bien, ahora nos vamos fuera de la catedral, salimos, caminamos un poquito por el costadito y nos Están las vamos a barandas que me encontrar gustaban. con la baranda de Flavia, tal cual. Esta baranda que simula ser de tronco es de cemento, ¿sí? Este es uno de los 3 paseos que existen, perdón, los 3 balcones que existen. ¿Por qué los llaman balcones? Porque están en la parte alta de la barranca y a partir de ahí se veía el bajo y el río. Obviamente ahora no se ve lo mismo por la cantidad de árboles y el tamaño que tienen, ¿sí? Pero eran lugares que conformaban estos lugares de paseo junto con la plaza. Se iba a los balcones a mirar hacia abajo y a mirar el río. Acá vemos la escalerita de costado. Cada uno de estos 3 balcones tiene una bajada. Los primeros 2, el tercero no tiene. Tiene una bajada hacia el río. Piensen que en épocas anteriores, o sea, en el siglo XIX, esto era el camino que tenía la gente para poder bajar al río, ¿sí? O sea, había que bajar la barranca. Y obviamente estos paseos copian un poco esa bajada. Bien, el paseo se llama de los Paraísos, fue inaugurado en 1910 porque tiene árboles con ese nombre. Acá lo vemos, es este espacio, ¿sí? La catedral está al costadito de esta calle. Bueno, vamos a caminar por el costado de este balcón, por esta pequeña veredita. Acá tenemos otra postal. Estamos en la calle Adrián Becar Varela, es una pequeña calle. Pequeña digo porque es corta, no es muy larga. Comienza en la catedral y termina en el otro balcón. Todo este sector seguimos caminando por la Suerte 57, es decir, estuvimos un poquito más allá y ahora nos vamos más para el otro lado, pero seguimos estando en la Suerte 57. De esta vereda elegí esta postal. Es muy linda para contemplar por un ratito en silencio y observar de a poquito los detalles. Esta es una de las pocas construcciones que quedan en pie del siglo anterior, ¿sí? Observemos tanto la cornisa, o sea, la moldura, la puerta pequeña, no eran muy altas las puertas, de 2 hojas de madera gruesa, el espesor de la pared, por ejemplo, o los azulejos al lado del escalón. ¿Sí? Sí. Y las ventanas y sus rejas, que por lo general son hechas a mano, si todavía son antiguas, son originales, están hechas a manos. Esta puertita pertenece a esta propiedad, ¿sí? Acá vemos que continúa con el mismo tipo de ventanas, y más allá está
el portón de ingreso. Esto era parte de la propiedad de Mariquita y eran las caballerizas, este sector. ¿Sí? Ahora es una propiedad privada. Bien, ahora bajé un poquito a la calle de esa vereda para mirar hacia el fondo. Allá al final, que les hice acá un pequeño recorte, vemos un gran árbol. Este es el paseo de los ombúes. Este es el largo de la calle prácticamente. Es muy corta y allá tenemos el otro balcón. Vamos a seguir caminando por esta calle. Esta es una foto tramposa porque la saqué del Street View, pero justamente porque se ve de una manera diferente. Varias cosas. El ombú que lo vemos en primer plano y lo llamativo de estos árboles que tienen unas pequeñas veredas esta calle, o sea, es muy pequeñita, y los árboles pobrecitos no tenían mucho espacio para estar. Así que fíjense cómo se van adaptando y se van tirando hacia la calle porque la construcción no los deja crecer. Bien, acá les muestro la vereda de enfrente, fíjense qué pequeña que es mínima, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba acá? Las calles estas se iban abriendo, todo esto era propiedad de Mariquita, y las calles acá se iban abriendo para dar permiso al movimiento de la gente podía ir hacia el río, debería moverse, las suertes eran terrenos muy grandes y debían dejar paso hacia el río. Esta parte de la propiedad, igual Mariquita divide, vende, y se van abriendo los caminos como se podía. Así que bueno, después se asfaltan o se arman las calles a lo que ya estaba hecho, no tenía un diagrama anterior realizado. Y algo que les dejo para que observen es que acá en el fondo el ombú no está más. Bien, volvemos para la vereda de enfrente y estamos frente al Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Dr. Horacio Beccar Varela. Esta casa, que fue la que pertenecía a Mariquita Sánchez de Thompson, también perteneció a la familia Beccar Varela, digamos, fueron los últimos dueños. En 2005 se declara de interés histórico. Esta casa, la familia Varela, o sea, el doctor Horacio Beccar Varela, la deja en legado al municipio de San Isidro. En 2005 se la declara de interés histórico, en 2006 se inaugura el museo, que previamente funcionaba en la Casa Alfaro. Y en 2007 es declarado Monumento Histórico Nacional. La propiedad, por allá lejos y hace tiempo, en 1784, perteneció a la compra Cecilio Sánchez de Velasco. Compra esta propiedad, que era parte de la Suerte 57, quien fuera entonces el papá de Mariquita Sánchez. Ella lo hereda en 1812, vive acá un tiempo, es decir, era su casa de veraneo, no su residencia permanente, ¿sí? Mariquita fue un personaje muy importante para la historia tanto de San Isidro como de nuestro país, una mujer con mucha fuerza y muy aguerrida, que luchó, digamos, por la libertad, por la sociedad, defendiendo derechos, los suyos y los de otros, es decir, un personaje realmente relevante dentro de la historia, que no les voy a contar más porque realmente merece por ahí una charla especial. Bien, también vivieron en esta casa la familia Arana, los Belaustegui, Rosas Cuénaga de Santa Coloma, y bueno, al final la familia Beccar Varela. Como verán, son apellidos que sabemos que vienen desde antaño y familias de prestigio. Bien, la arquitectura de la propiedad es estilo hispanoamericano de mediados del siglo XVIII, ¿sí? Vamos un poquito más adentro. En 1881 llega la familia Beccar Varela a la propiedad y ahí recién se convierte en en uso permanente, es decir, ya no era solo de veraneo, sino que de residencia permanente. En 1893 fallece Cosme Beccar y en acuerdo con sus herederos decide dejarla en manos de su hijo Horacio Beccar Varela.
y asimismo Horacio Varela decide dejarla en manos del municipio a la muerte de todos sus hijos. Y así es como la obtiene el municipio. Bien, mi postal de este lugar es estas lindas Santa Ritas y atrás las glicinas que no están florecidas. Este es el ingreso por el portón grande al patio de la casa, el patio externo. Vamos caminando hacia el fondo, si me acompañan. Esta es parte del final de la propiedad. Acá funcionaba el comedor, que en este momento está armado como tal. Esta es otra parte de la vista de la casa. Tiene un parque muy importante y también obviamente cuenta con la barranca, ¿sí? Desde el parque, este es el borde, digamos, del parque, cuenta con una importante barranca. La barranca tiene, entre otras cosas, un algarrobo blanco que cuenta con más de 200 años y que fue nombrado Monumento Natural Municipal. Acá tenemos la entrada desde el fondo, digamos, de la propiedad, las vistas que estábamos viendo recién, hacia la casa. Esta es de las partes más antiguas, es de la época que vivía Mariquita en la casa. Tenemos la puerta del comedor, fíjense que han hecho unas reformas y tienen todo un zócalo de azulejos, y este es el portón que lleva hacia el patio interno de la propiedad. Y acá tenemos una imagen del patio central. El patio fue reformado, el patio tenía plantas y vegetación y algunos muebles. La familia Becar Varela cambia, por ejemplo, las columnas estas que eran de hierro por columnas de material, le ponen estas rejas un poco más al estilo colonial, arreglan con azulejos el aljibe, y le colocan estos cerámicos en los zócalos que tienen, acá les muestro un pequeño detalle. No tenía una imagen más cerquita, pero bueno, los dibujos son San Jorge y el dragón, y San Jorge y el dragón. Bien. Bueno, con esto, esto que está acá es la máquina de el reloj de la plaza, porque el reloj no les conté, pero bueno, tiene una máquina un poquito más nueva y más moderna, ¿sí? Con un sistema un poquito más moderno. Bien, salimos de la casa de Mariquita y nos vamos a encontrar con esta otra postal. Acá estamos en lo que nosotros llamábamos escalera caracol. Esta es la bajada que tiene el balcón de los ombúes, ¿sí? ¿Sí? Pueden seguir el recorrido blanco en este caso, un camino serpenteante con escalones, es lo que está bajando la barranca. Es otra terraza que mira al río. Acá tenemos dos de los ombúes, serían las rejas que dan hacia el río. Y acá tenemos la mirada hacia el otro lado, pero fíjense los que les comentaba antes, en este sector ya el ombú no está, hay una pequeña planta, o sea, es un ombú pero pequeño, porque a veces, bueno, los árboles se enfermaron y tuvieron que reemplazarlos. Sigue siendo igual el paseo de los 3 ombúes. Bien, acá tenemos una foto más antigua y sí se ve en este caso, fíjense, el ombú con añejo, lo vemos por el tronco que tiene. Todavía no tenía las rejas en el frente que se pusieron con la reforma. Bueno, y esta es la mirada que tenemos hacia el río. Bien, si cruzamos la calle o si le damos la espalda al río y miramos hacia el frente, nos vamos a encontrar con esta imagen. Esta es otra quinta, se llama Quinta Los Naranjos. No les conté, la casa de Mariquita se llama Quinta Los Ombúes. Esta es Quinta Los Naranjos. Acá termina la calle Varela, en esta curva, que está el Paseo de los Ombúes, y de este lado termina la calle Belgrano, ¿sí? Es donde se encuentran las dos calles. Los Naranjos también es una quinta antigua, su construcción data de 1850, tiene también una gran galería con
un aljibe con azulejos Talavera de la Reina. Son arquitecturas propias del siglo XIX. Esto era parte del solar de Mariquita, que ya les había comentado, y ella vende esta parte, así que también tuvo diferentes dueños. Bien, vamos a volver por la calle Adrián Becar Varela, nos vamos hacia allá de vuelta, acá vemos el lateral de los Naranjos y el lateral de los Ombúes, ¿sí? Seguimos caminando hasta allá, miren qué lindo día de otoño que nos tocó. Y llegamos al final de la catedral. Este es el fondo de la catedral. O sea que volvimos cerquita de donde estábamos. Acá podemos observar los ladrillos, por ejemplo, un poquito más en detalle cómo eran las paredes. Vamos hacia el lado de la izquierda y nos vamos a encontrar con esta linda ventana. Esta ventana pertenece al Chalet San Antonio, que es este que vemos acá, que está sobre Avenida Libertador, que es esta, ¿sí? Esta propiedad pertenece al obispado, el obispado se crea en 1957 y se obtiene, bueno, compran esta propiedad para sede del obispado y casa del obispo. Si cruzo la calle, el primer obispo fue Monseñor Aguirre, y si cruzo la calle, me voy a encontrar con esta plazoleta que se llama Monseñor Aguirre. Tiene emplazada una escultura de Sagrado Corazón, hecha en bronce, en un pedestal de granito. Es una plazoleta muy pequeña. Esta plazoleta se inaugura el 30 de junio de 1940. El Sagrado Corazón está dando la bienvenida a la gente que llega al lugar. En ese momento la Avenida Libertador, que en ese momento se llamaba Avenida General San Martín, el tránsito iba hacia Capital. Después le cambian el recorrido, la mano, digamos, hacia provincia. Y en 1950, para el aniversario de la muerte de San Martín, se le cambia el nombre por Avenida del Libertador. Bien, ahora vamos a cruzar la calle. No se perdió nadie, ¿no? Los tengo a todos atrás mío todavía. Vamos a cruzar. Vamos corriendo atrás tuyo. Vamos corriendo atrás mío, perfecto. No hay tránsito, así que podemos cruzar. Cruzamos hacia este lado y nos vamos a encontrar con este chalet, que en este momento es un emprendimiento gastronómico. Bueno, hace mucho tiempo que lo es, cambió por ahí de dueños algunas veces, pero es un emprendimiento gastronómico. El chalet se llama San Francisco, su construcción es también de las más antiguas, del siglo XIX, y se cree que, se sabe que albergó enfermos en la época de la epidemia de fiebre amarilla, que fue en 1871. Acá tenemos una linda imagen de su época de casa privada, ¿sí? Esta propiedad pertenecía a la familia Luzuriaga, familia Luzuriaga era el chalet San Antonio, no el San Francisco. Esta pertenecía a la familia Belaustegui. Bien, y fue la primera casa de 2 plantas que se construye en la zona. Acá en la esquina, digamos, este espacio es una placita, que ahora la vamos a volver a ver, que ahora se llama la plazoleta Domingo de Acasuso. Es la misma imagen que les mostré antes, pero bueno, acá vemos que delante está una escultura, un monumento a Domingo de Acasuso, ¿sí? Domingo de Acasuso nace en 1659 en España y fallece en 1727 en Buenos Aires. En 1681 arriba a Buenos Aires, al Río de la Plata, enviado por España como soldado, tenían que controlar las costas de lo que era el pago de la costa o el pago de Monte Grande, como llamaban a la zona de San Isidro, ¿sí? Porque, bueno,
había contrabando, pensemos que estaban los portugueses en el Sacramento, o sea, del otro lado de la orilla en Colonia del Sacramento, del otro lado de la orilla del Río de la Plata. O sea que él arriba en 1681 con una función. Sus andanzas, digamos, de control por esta zona, según cuenta la leyenda, dicen que se tira a descansar en uno de estos momentos debajo de un espinillo, y él sueña que San Isidro Labrador le pide que levante una capilla para esa población. Él considera que tiene que cumplir con ese sueño. Su vocación a San Isidro Labrador viene desde la familia. Su familia era muy devota de San Isidro Labrador en España. San Isidro Labrador es el patrono de Madrid. Así que bueno, él se pone en campaña con esto, trabaja como comerciante, porque deja la milicia, es decir, de soldado lo ascienden a capitán, y después deja la milicia, se pone a trabajar como comerciante, comerciaba esclavos, comerciaba textiles y otros elementos que eran cosas comunes, digamos, en la época. Así que recién para 1706 logra comprar las tierras para la construcción de esta iglesia que él tanto esperaba. Tardó 25 años en juntar el dinero necesario para esto. Compra 200 varas de la suerte 57, y en 1708 ya tenía, se supone que ya tenía una pequeña capillita, pero en 1708 logra finalizar la construcción de una capilla, con ladrillo y con teja. Y deja expresamente escrito que las tierras de alrededor de la capilla debían ser las tierras del santo, eran tierras de pan llevar, debían mantener a la capellanía. Él escribe, también deja escrito las misas que debían hacerse y las procesiones. Les voy a leer un pedacito de lo que deja escrito. Haciendo fiesta solemne con repique de campana y procesión, sacando el santo en anda, que me ofrezco a hacer alrededor de la capilla. Haciendo rogativa y preces con toque de campana, dirigida al señor San Isidro pidiendo el buen suceso de las mieses y la cosecha de aquel año, ejecutándolo todo con el mayor esmero y devoción posible. Él acá deja expresamente indicado que debían hacerse las procesiones y que debían pedirse por buenas tierras y buenas cosechas. Entonces esto era tierras de cosecha, tierras de cultivo, quintas, y la población comienza a crecer. Ahí es cuando para 1720 decide construir una iglesia un poco más grande, en teoría un poco más fuerte y más resistente. Recién esta iglesia entonces finaliza su vida en 1875, cuando comienzan, 1895, cuando comienzan la construcción de lo que hoy conocemos como la catedral. En 1816 se proclama San Isidro Labrador patrono del pueblo. Y esto conforma en parte la denominación de San Isidro, ¿sí? Con el nombre que le corresponde. Aunque lo seguían llamando Pagos de la Costa. Bueno, acá vemos la escultura de Domingo de Casuso. Es una escultura hecha en bronce por el artista Bergottini, y se inaugura en 1969 en la plazoleta. Esta es la misma plazoleta. Acá se supone que estaba en algún lugar el espinillo donde él se acostó, y el árbol grandote que vemos ahí es un palo borracho. Vemos detrás del palo borracho la aguja de la catedral. Bien, y acá tenemos la imagen de San Isidro Labrador. Esta es la imagen procesal, es la imagen que sale en las procesiones. Es una imagen de las propias de la imaginería religiosa. Es muy antigua, es madera tallada y policromada. La dona el párroco Miguel José Riglos en 1760, y reemplazaría la que había
donado Domingo de Acasuso, que era la primera que usaban, decía en los archivos de la iglesia que estaba apolillada y en muy mal estado la anterior. Así que bueno, se dona esta imagen. Bien, cruzamos la calle, acá en la esquina ven la plazoleta donde estábamos recién con Domingo de Acasuso, cruzamos la calle y nos vamos a encontrar con este otro chalet, otra mansión. En este caso destaca, por ejemplo, el mirador, porque bueno, era común de utilizarse porque la idea era poder ver la costa del río. Esto era una vivienda familiar, la construye el arquitecto Travaglini para Otto Boehm. Esta es una foto no tan vieja, pero un poquito sí, ¿no? Acá con los autos podemos ver de qué fecha es. Y acá les muestro la misma foto, pero un poquito más actual, con las interferencias que hace la modernidad, como por ejemplo los palos de luz, semáforos y cables y demás. Acá la vemos desde la altura y fíjense la relación que tiene con los edificios que tiene alrededor. Una casa muy alta, muy importante, un chalet grande e importante. Acá la vemos un poquito más en detalle. El estilo es pintoresquista, tiene muchos elementos decorativos, ¿sí? Muchos ornamentos alrededor. Y acá tenemos un detalle un poquito más marcado para que vean un poquito más. Tiene ladrillo a la vista y todos estos elementos de ornamentación. Bien, si seguimos caminando un poquito, no sé por qué me aparece una ventana, ¿ustedes lo ven esto? Sí, pero no te preocupes que no molesta, igual se aprecia bien la imagen. Sí, No sé lo por vimos, qué. pero no sé por qué aparece a cada rato. La verdad que Exacto, debe ser no. algo que tenés vos puesto ahí en tu PowerPoint, o no sé. Nosotros... Ahí se va. Bien, sí, porque es grande y molesta. Bueno, caminamos un poquito por la misma vereda de las Brisas, estamos en lo que hoy llamamos manzana municipal. La manzana municipal es porque todas las propiedades pertenecen a diferentes tipos de dependencias del municipio, ¿sí? Esta es el frente de la casa Alfaro, acá lo vemos en más detalle. Voy otra vez para atrás, porque me molesta ese cuadro negro. Hoy es la dirección de turismo de este lugar, pero es parte de lo que era la casa de Alfaro. Acá vemos el zaguán y la puerta cancela adentro que da al patio interior. Bien, acá la vemos más en detalle con el cartel del municipio. Acá vemos el frente completo. La casa en este frente tuvo reformas. Tiene algunas características todavía, pero las ventanas fueron modificadas, ¿sí? Está sobre Avenida Libertador y frente a la plaza. Acá les quiero mostrar en la próxima, bueno, esta es la esquina, sobre la calle Ituzaingó, que es la de costado, tiene todavía elementos originales. La propiedad, es decir, estas ventanas, las rejas, son elementos originales, así como este ángulo, que ahora no existen, no se los ve tanto porque se construyen las casas con ochava. La ochava recién se establece como obligación a partir de Rivadavia en 1840, y esta casa la compra Emilio Alfaro en 1833, ya estaba construida, pertenecía a la familia Aguirre, era obviamente del siglo XIX. Fernando Alfaro fue presidente municipal electo en 1856, cuando se organizan los municipios, cuando se separan por municipios los pueblos, ¿sí? O las ciudades. Gobernó a partir de esta casa, porque no había un palacio municipal, no había una sede del municipio, así que esto fue sede de el municipio en ese momento. Bien, es una de las casas más antiguas, su arquitectura es postcolonial, aunque conserva estos elementos que le comentaba como originales. En 1995 fue declarada de interés histórico municipal.
y funcionó ahí el museo, la biblioteca y el archivo, que después pasa a la casa de Mariquita, la Quinta Los Ombúes, en 2006. Actualmente funciona la oficina de turismo y otras dependencias. Te preguntan qué familia la donó a la municipalidad en el chat. No, esta no se dona a la municipalidad, esta se la compra la municipalidad a la familia Alfaro. La que fue donada fue la Quinta Los Ombúes, esta no. Era digamos, la parte de lo que quedaba de la manzana municipal que no era de la municipalidad. Entonces el municipio la compra a la única heredera que quedaba en ese momento. Bueno, acá tenemos una foto antigua de este lugar, fíjense el fitito siempre presente. Bueno, los árboles, acá vemos que tenía árboles sobre la calle Ituzaingó y fueron retirados porque otra vez tenemos el tema de las veredas pequeñas y los árboles no tienen lugar para crecer. ¿Sí? En esta casa es donde trabajaron algunos arqueólogos revolviendo el Albañal, y ahí encontraron algunos restos de la familia que después Flavia les va a contar. Bien, acá tenemos una foto más de cerca para que vean las rejas y las ventanas que son originales de la propiedad. Y acá tenemos la cuadra completa, ¿sí? Es toda la propiedad, y esta otra que cambia de color y tiene un mirador es la casa del hijo que la construye posteriormente. Acá la vemos desde el otro lado, lástima que esto no me deja ver, acá se ve mejor. Ahí lo ven, el mirador de la propiedad. Esta es la propiedad del hijo. Bueno, y ahora volvemos para el otro lado otra vez, y vamos a otra postal. Esta postal, que me encanta como postal, es una casa muy antigua que está sobre la misma calle Ituzaingó, pero frente a la plaza. ¿Sí? Acá vemos en detalle, es muy antigua, también es una casa del siglo XIX, tal vez un poquito más vieja, o sea, de las más viejas quiero decir, y acá vivió durante un tiempo la familia Becar Varela, hasta que en 1881 se mudan a la Quinta Los Ombúes. Un año antes nace en esta casa, o sea, mientras la familia vivía en esta casa, en esta propiedad, nace Adrián Becar Varela, quien fuera el que hace colocar el reloj floral en la plaza y que fuera intendente de San Isidro. Y acá tenemos la cuadra completa, esta es la casa amarilla que les muestro, y estamos aquí en la Plaza Mitre. Bueno, y acá terminó el recorrido, caminamos un montón, pero siempre sobre la suerte 57, ¿sí? Y les dejo como imagen final otra de las obras de Emery Vidal, ¿sí? Amigo de la casa, sí. Es mi pintor preferido. Sí. Ahí, a ver si la podemos ver mejor, ahí se está yendo la mancha negra, que no sé por qué aparece. Bueno, esta es otra de las obras de Cés Vidal que muestra la catedral y desde la barranca, ¿sí? Y esta otra imagen, que ahora se dificultaba por los árboles sacarla completa, pero bueno, acá lo que podemos ver es el mirador de Las Brisas, la aguja de la catedral y el mirador que está de este lado de la casa de Alfaro Hijo. Bueno, y acá cierro, acá dejo de compartir. Muchas gracias. Y le paso la mano a ustedes. La verdad, muy, muy cuidada tu presentación, muy hermoso el recorrido, la cantidad de datos que nos contaste, qué generosa que estuviste, y les cuento que estuvo preparando esto durante un montón de tiempo, definir la fecha cercana al 15 de mayo para que estuviera cerca del Día del Santo Patrono. El Día del Santo Patrono. Pero realmente creo que la fijamos en febrero, y desde febrero que estuvo trabajando, pensando, seleccionando, buscando sus imágenes, con un profesionalismo y una generosidad que la verdad que destaco. Gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, yo les quería contar nada más que 2 palabras a propósito de los trabajos que se desarrollaron en 2 oportunidades en la casa de la familia Alfaro. En 1995, y por solicitud del municipio, el Centro de Arqueología Urbana con Daniel Javelson
a la cabeza organizan la primera intervención, y después, nuevamente, en el año 2003, vuelven a acercarse, el equipo del Centro de Arqueología Urbana vuelve a acercarse al edificio, a la casa Alfaro, por un hundimiento en el terreno que habría tenido como consecuencia el hallazgo del pozo de basura de la familia. Estoy apelando un poco a mi memoria, porque bueno, fue en ese momento que yo empecé a trabajar en el Centro de Arqueología Urbana. No me tocó el trabajo de campo liso y llano, pero sí el análisis de los materiales, la clasificación, particularmente ayudando al gran Mario Silveira, que tuvimos también acá, con Grande, Marito. clasificación de gastrolitos, que son esas pequeñas pedritas que las aves comen y que luego se hacen redondas en el estómago de las aves. Y fíjense que esto lo estábamos sacando de toneladas de sedimento que se habían recuperado en el pozo de la familia Alfaro, que además las excavaciones del pozo terminaron cuando se llegó a la napa freática. El pozo tenía una muy buena conservación de restos orgánicos, justamente por lo embebida que estaba el sedimento con la napa freática. Y entonces también gran parte de nuestro trabajo en ese momento era separar las semillitas de uva de todo el resto del sedimento, con el tamiz. Y bueno, es de destacar en este pozo el conjunto de losa que trabajó Patricia Frasi también en forma muy específica en su estudio, porque bueno, era una familia muy acaudalada, realmente es un comedor de los que tenía que tener una familia acaudalada de la época, donde, por ejemplo, un conjunto de losa, un juego de losa pasaba de moda y era descartado entero al pozo de basura, como si ya no sirviera, ¿no? Para ser reemplazado por otro más moderno. Entonces el Estado realmente la cantidad de losa y la integridad de los conjuntos es notorio. Después les vamos a recomendar, por supuesto, todas las lecturas pertinentes, pero les queríamos comentar un poquito a propósito de esos acercamientos desde la arqueología también a estas zonas. Y en este caso, la de Juan Martín de Pueyrredón, donde también muy recientemente se desarrollaron excavaciones. Primero Luqui nos va a contar un poco la historia del lugar. Brevemente así, después ya finalizamos. Bueno, estas quintas que nombraba Gabriela, dentro de estas quintas estaba la quinta Pueyrredón, que hoy es actualmente el Museo Brigadier Juan Martín de Pueyrredón. Este lugar antiguamente se lo denominaba Casa de la Chacra del Bosque Alegre, y estuvo, digamos, en la suerte 57, ¿no? Que ocupó una mayor extensión, que iba de las Barrancas hasta el camino, digamos, llamado Fondo de la Alegre. Es de 1790 la construcción, de arquitectura colonial rioplatense, y aquí vivió Juan Martín de Pueyrredón con su familia, militar, político, defensor, digamos, de las invasiones inglesas, y fue el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fruto, digamos, de su matrimonio con Calixta Telechea de Caviedes, nació Prilidiano Pueyrredón, que fue ingeniero, arquitecto y también pintor, que vivió en esta casa hasta su muerte. El lugar actualmente es museo y está ambientado, digamos, con objetos y mobiliario del siglo XIX, ¿no? Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1941, y en 1944 ya es inaugurado como museo, ¿no? Así que bueno, te paso la palabra, Flavia. Bueno, y en el año 2019, quiero decir, bastante recientemente, en uno de los patios del museo se desarrollaron estas excavaciones que ustedes pueden ver, también a cargo del equipo del Centro de Arqueología Urbana. En este caso tuvo un protagonismo importante en las tareas de campo el arquitecto Francisco Girelli, quien también, por supuesto, es parte del equipo de Casa Lepage, en cuanto a la investigación, sobre todo histórico y arquitectónica. Y como pueden ver en la imagen, ¿no? Gran parte de los hallazgos tiene que ver con la superposición de distintos pisos, ¿no? Y el hallazgo de cimientos. Pero me resultó muy interesante esto que dice Francisco, que es que a lo largo, gracias a estas excavaciones, pudieron notar que
realmente el sitio se presenta casi como una cápsula del tiempo, ¿no? Porque gran parte de las edificaciones que lo integran se mantuvieron en los mismos lugares, desde la fundación hasta la actualidad, y que lo que fueron haciendo fue desarrollando algunas intervenciones en cuanto al lenguaje, pero que se conservan en el mismo lugar. Y uno de las áreas en las que se produjeron las excavaciones es el patio de la Casa de los Chacareros, ¿no? Un lugar de servicio, donde también habría sido habitado por los esclavos. Y allí es que se encontraron estas superposiciones de pisos de distintas épocas que veíamos antes, y también en el patio de la casa principal, ¿no? Se encontraron algunos objetos, algunos de gran antigüedad, como los que pueden ver en la imagen. Se hace mención en esta nota a un fragmento de botija sevillana, que es este que tienen acá al centro, ¿no? Con vidriado verde, que es prácticamente diagnóstico del siglo XVIII. Hay muchísimo para leer sobre San Isidro. Acá con la ayuda de Gabriela armamos esta selección. Por mi parte, como les decía, les recomiendo el estudio de Patricia Frasi del conjunto, particularmente del conjunto de loza de Casa Alfaro, pero también, por supuesto, hace una reseña histórica de San Isidro y de la Casa Alfaro misma. Está disponible online si no lo quieren en papel, gratuitamente. Así como Excavaciones Arqueológicas en San Isidro, de Javelson y Silveira, que refiere a las excavaciones de los años 90, ¿no? Es anterior su edición a que se hiciera esta nueva intervención en donde se excava el pozo de basura. Después tenemos también este libro sobre la Quinta Los Ombúes, tenemos la reseña histórica del partido de San Isidro de Almazán, Losier Almazán, que en gran parte es en quien se basa también Patricia en su trabajo. Por supuesto, el bello libro de las ediciones del Banco Velox de Prilidiano Pueyrredón, con toda su obra y su biografía. Prácticamente atlas de la Catedral de San Isidro, y la biografía de Mariquita. Para visitas recomendadas, les aconsejamos visitar directamente el sitio de los guías del Centro de Guías de San Isidro, en todas sus redes. Allí la van a encontrar a Gabriela y a todos sus colegas, totalmente dispuestos a informar sobre los distintos recorridos que ellos hacen. Por supuesto, les recomendamos la visita a la Quinta Los Ombúes, que ya estuvo mostrando Gaby. Y los invitamos el domingo 16 de mayo a las 16 horas a que se anoten a los últimos cupos de la visita en ocasión de San Isidro Labrador, ¿no? Que va a ser el domingo 16 de mayo a las 16 horas. Para inscribirse tienen que llamar a este número, pero ya saben que toda la información la tienen además en el Centro de Guías de San Isidro. Y por supuesto los invitamos también a nuestras visitas guiadas de Casa Lepage antes de despedirnos, también con protocolo COVID, así como las que se realizan en Casco Histórico de San Isidro. Y para tener más información sobre cómo visitar Casa Lepage, basta con escribir a info@casalepage.com o ver también nuestras redes, que les dejo aquí como siempre. Y agradeciéndole a Casa Lepage y a Gabriela por su generosísima participación. Muy buena visita. Ustedes, por supuesto, nos despedimos y los invitamos el jueves que viene, que vamos a estar hablando del primer centenario en Buenos Aires, ¿no? 1910 en Buenos Aires, ahora que estamos tan cerquita de nuestro 25 de mayo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Gaby. Gracias, Gabriela.